Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que altera la capacidad del corazón para llenarse o contraerse de forma adecuada y por ende afecta la generación de un gasto cardíaco suficiente para satisfacer las demandas metabólicas del organismo tanto en el reposo como en la actividad física. Manifestaciones clínicas. La insuficiencia cardíaca posee un cuadro clínico florido, pleno de manifestaciones cardiovasculares y extracardíacas. Sin embargo, podemos apuntar que los datos pivotes son la disnea en todos sus grados, el edema periférico y la fatiga. Los dos primeros datos en relación a estados congestivos y el segundo debido a síndromes de bajo gasto cardíaco. Clasificación. Según la New York Association, divide la insuficiencia cardíaca en clases según las limitaciones físicas, encontrándose así: clase 1, sin limitación; clase 2, ligera limitación de la actividad física; clase 3, limitación marcada de la actividad física; y clase 4, incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas. Fisiopatología, alteraciones hemodinámicas y estructurales. Para comenzar debemos saber la definición de gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por una unidad de tiempo. Sus determinantes son la precarga, la poscarga, el inotropismo y el cronotropismo. Asimismo, cualquier alteración en uno o más determinantes es capaz de desarrollar insuficiencia cardíaca. Sobreexpresión neurohormonal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona muestra un incremento significativo de su función en respuesta a sobrecargas hemodinámicas o de daño miocárdico. El objetivo es lograr mantener un gasto cardíaco adecuado a través de un incremento de la poscarga y precarga mediante la acción directa de la angiotensina 2 y la aldosterona. Angiotensina 2 y aldosterona. Una exposición crónica se asocia a fenómenos fisiopatológicos, dentro de los que destacan la hipertrofia y fibrosis miocárdica. Diagnóstico. Según los criterios de Framingham, para establecer el diagnóstico de insuficiencia se necesitan dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. Los criterios mayores son disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo del pulmón, tercera ruido. Recordemos que este signo puede ser fisiológico en la infancia y adolescencia. Sin embargo, en este síndrome se debe a la limitación brusca en la expansión longitudinal del ventrículo izquierdo durante el llenado diastólico precoz. Reflujo hepatoyugular o también como reflujo abdomino-yugular, en la cual se es la observación de la presión venosa yugular antes, durante y después de la presión abdominal. Se obtiene con la presión firme centroabdominal durante 15 a 30 segundos. La presión aproximada debe ser de 20 a 35 milímetros sobre mercurio, lo que se puede comprobar interponiendo un manguito de presión arterial entre la mano del examinador y la pared abdominal. Los criterios menores solo son aceptables si no pueden ser atribuidos a otras condiciones médicas como hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, cirrosis, ascitis o síndrome nefrótico. Los criterios son los siguientes: edema en miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, pleural, pruebas diagnósticas, pruebas de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, perfil lipoideo y también puede realizarse el perfil tiroideo. Electrocardiograma. Las alteraciones electrocardiográficas en estos pacientes son frecuentes y reflejan cambios estructurales del corazón, patrones de hipertrofia y agrandamiento. La radiografía de tórax. Los hallazgos encontrados en la placa son cardiomegalia, signos de congestión venocapilar, redistribución de reflujo hacia los vértices y o edema intersticial pulmonar. Radiografía y Doppler. Ocupa un lugar principal dado que es un estudio no invasivo que nos permite conocer en tiempo real variables importantes desde el punto de vista estructural, como
el movimiento y grosor de las paredes miocárdicas, la fracción de expulsión de ambos ventrículos, la morfología y características de apertura y cierre de las válvulas cardíacas. Otro estudio es la resonancia magnética cardíaca y, por último, el péptido natriurético cerebral, el cual ha demostrado su utilidad como auxiliar para el diagnóstico, monitoreo y pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus estadios, ya que la elevación de sus niveles sanguíneos refleja de forma clara las sobrecargas hemodinámicas a las que se expone el corazón insuficiente. Ahora corresponde hablar sobre el tema de síndromes coronarios agudos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. La OMS reporta 17.5 millones de fallecimientos al año. De estos, 7.4 millones corresponden a enfermedad arterial coronaria. ¿Se imaginan? Los síndromes coronarios agudos son un conjunto de entidades clínicas que se caracterizan por un inadecuado aporte de oxígeno miocárdico debido a la interrupción aguda del flujo sanguíneo coronario. Los síndromes coronarios agudos se clasifican en tres entidades principales: angina inestable e infarto del miocardio con y sin elevación del segmento ST. Etiología: es por aterosclerosis, la cual evoluciona hacia la ruptura o erosión de la misma placa aterosclerosa, con la consecuente superposición de un trombo que ocluye aún más la luz del vaso, a lo que se le denomina aterotrombosis. Es un proceso crónico que se caracteriza por infiltración y acumulación de lípidos oxidados y células inflamatorias en la pared de los vasos. Primero afecta a la íntima y luego a la túnica media y adventicia, donde hay un estrechamiento gradual de la luz del vaso, lo que va comprometiendo la circulación regional y la perfusión tisular, dando como resultado un desequilibrio entre el suministro y la demanda miocárdica de oxígeno hasta la oclusión arterial coronaria. Existen factores de riesgo coronario que son promotores de aterosclerosis y daño endotelial. Factores de riesgo coronario con puntaje específico en las evaluaciones de riesgo cardiovascular. 1 es el género, más frecuente en hombres. 2, edad, mayor o igual a 40 años. 3, raza, mayor en raza negra. 4. Incremento en los niveles séricos de colesterol total, mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. 5. Disminución en los niveles séricos de HDL, menor o igual a 50 miligramos sobre decilitro. 6. Diabetes mellitus. 7. Hipertensión arterial sistémica. 8. Tabaquismo. Sin puntaje específico en las evaluaciones de riesgo cardiovascular, pero con relación a enfermedad coronaria. 9. Enfermedad renal crónica moderada a severa. Tasa de filtración glomerular menor a 60. 10. Dislipidemia familiar. 11. Historia familiar de enfermedad arterial coronaria prematura, menor a 55 años en hombres y menor a 65 años en mujeres. 12. Obesidad abdominal, mayor a 94 en hombres y mayor a 80 en mujeres. 13. Sedentarismo. 14. Hipertrigliceridemia. 15. Incremento en los niveles séricos de biomarcadores inflamatorios como fibrinógeno, proteína C reactiva de alta sensibilidad, homocisteína y fosfolipasa A2. 16. Factores psicosociales como ansiedad, depresión, estrés laboral o familiar, nivel socioeconómico bajo. 17. Evaluación ultrasonográfica del índice íntima media carotidio mayor a 0.9 milímetros es anormal. 18. Disminución del índice tobillo-brazo menor a 0.9. 19. Apnea obstructiva del sueño. 20. Disfunción eréctil. Dichos factores de riesgo provocan una disfunción endotelial, donde comienza a expresarse con mayor frecuencia e intensidad los mecanismos que llevan a vasoconstricción y a coagulación, por lo que hay una disminución en la producción de óxido nítrico, de prostaciclinas y de activador del plasminógeno tisular, e incrementan los niveles de endotelina 1, angiotensina 2 e inhibidor del activador del plasminógeno tisular.
Otra causa es la placa vulnerable. Es una placa de ateroma susceptible de romperse y de generar un fenómeno de trombosis. Se conoce también como placa inestable o placa de alto riesgo. Entre sus características están que tenga importante núcleo lipídico, un proceso inflamatorio incrementado, reducción en la cantidad de colágeno y de células de músculo liso vascular, presencia de calcio, remodelación vascular positiva o excéntrica, neovascularización o angiogénesis y una capa fibrosa delgada. Otra causa es el trombo coronario, que se conforma de plaquetas, fibrina, eritrocitos y leucocitos. Las plaquetas y la fibrina son los elementos directamente responsables de la oclusión coronaria aguda. En infarto del miocardio con elevación del segmento ST, existe una obstrucción coronaria total o oclusiva y un trombo mayoritariamente conformado por fibrina, al cual se le conoce como trombo rojo. En el caso de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, existe una obstrucción coronaria parcial o suboclusiva y un trombo mayoritariamente conformado por plaquetas, conocido como trombo blanco. Como se mencionó, los síndromes coronarios agudos se clasifican en 3 entidades principales. Abordaremos angina inestable. La angina es un tipo de molestia en el pecho causado por el flujo deficiente de sangre a través de los vasos sanguíneos, que corresponden a los vasos coronarios del músculo cardíaco miocardio. Es una afectación en la cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno, y esto puede llevar a cabo un ataque cardíaco. También es conocida como angina crescendo, ya que existe un sufrimiento tanto en el patrón típico de los síntomas del paciente como en su calidad de vida. La principal causa es la arteriopatía coronaria debido a ateroesclerosis, que es la acumulación de material graso llamado placa a lo largo de las paredes de las arterias. Esto hace que dichas arterias se vuelvan menos flexibles y se estrechen. El estrechamiento puede reducir así el flujo sanguíneo al corazón, lo que provoca el dolor torácico. Las causas poco frecuentes de angina son un funcionamiento anormal de las pequeñas ramificaciones de las arterias sin que exista un estrechamiento de las arterias más grandes. A esto se le conoce como disfunción microvascular o síndrome X. Otra causa es espasmo de las arterias coronarias. La angina inestable comprende angina de pecho de nuevo comienzo, angina de pecho progresiva, síndrome coronario intermedio, insuficiencia coronaria aguda, infarto inminente o estado de mal anginoso y angina postinfarto agudo de miocardio. Referente a la angina de pecho de reciente comienzo, el dolor anginoso tiene menos de 2 meses de evolución, por lo que representa un grupo de mayor riesgo, dado que se desconoce la agresividad de la afección. Angina de pecho progresiva. El paciente relata un aumento en el número, intensidad y duración del dolor que aparece ante esfuerzos cada vez menores, incluso durante el reposo. Existe un subgrupo en el que la progresión es lenta, de meses, y otro en el que es en días o semanas, a la que se conoce como angina de pecho rápidamente progresiva o agresiva. Entre 10 y 20% desarrollan un infarto de miocardio en un plazo entre 1 y 24 meses. Síndrome coronario intermedio. El dolor aparece ante el mínimo esfuerzo o en pleno reposo. Ocurre varias veces en el día, es prolongado y calma de manera parcial con los nitratos. En otras ocasiones, 1 o 2 episodios dolorosos de gran intensidad y duración prolongada, de hasta mayor de 30 minutos, a lo que se conoce como isquemia aguda persistente.
Un porcentaje de los pacientes presenta cambios electrocardiográficos y enzimáticos que identifican la producción de necrosis miocárdica. Angina posinfarto agudo de miocardio. Es el dolor anginoso después de sufrir un infarto de miocardio. Hay de dos tipos: inmediata, dentro de los primeros 15 días. Suele ser frecuente en reposo y por lo general traduce que la necrosis no ha comprometido toda el área isquémica de la arteria implicada. El siguiente tipo es mediata, semanas posteriores a sufrir el infarto. Es de cualquier variedad y casi siempre expresa una enfermedad coronaria significativa de más de un vaso principal. Los síntomas de angina inestable son dolor torácico, que también se puede sentir en hombro, brazo, mandíbula, cuello u espalda. Molestia, que paciente refiere como rigidez, opresión, compresión, aplastamiento, ardor o asfixia. Además de molestia en reposo, disnea y diaforesis. La angina inestable, como se mencionó, es un dolor torácico súbito y que a menudo empeora durante un corto tiempo. Se caracteriza porque comienza con un sentimiento diferente, es más intenso, aparece con mayor frecuencia o se presenta con menos actividad o mientras está en reposo. Dura más de 15 a 20 minutos, ocurre sin causa, por ejemplo, mientras está dormido o sentado tranquilamente. No responde bien a nitroglicerina, especialmente si ésta funcionó bien anteriormente para aliviar el dolor de pecho. Ocurre con una caída en la presión arterial o disnea. Como se mencionó, dos de las entidades que conforman los síndromes coronarios agudos son infarto agudo de miocardio con y sin elevación de ST. El término de infarto agudo del miocardio se utiliza cuando hay pruebas de necrosis miocárdica en un contexto clínico coherente con un proceso isquémico miocárdico agudo. La posibilidad de presentar el evento es debido a la rotura de la placa aterosclerosa. Infarto sin elevación del segmento ST. Se manifiesta con datos de isquemia aguda en el paciente, con patrones similares a los de la angina inestable que se mencionó anteriormente. Tiene como particularidad los cambios electrocardiográficos que se caracterizan por infradesnivel en el segmento ST, aunque en ocasiones son muy sutiles o imperceptibles, donde existe inversión de la onda T y rectificación del segmento ST. Hay una elevación de los marcadores enzimáticos, lo que indica el daño miocárdico, y con esto se diferencia de la angina inestable. Infarto con elevación del segmento ST. Es el clásico infarto agudo del miocardio, en el cual el paciente presenta datos de isquemia aguda acompañados de cambios electrocardiográficos caracterizados por la elevación del segmento ST en la región de la arteria afectada, donde existe un aumento mayor o igual de 0.1 milivoltios en dos derivaciones continuas. A esto se agrega elevación importante de marcadores cardíacos, dependiendo de la arteria afectada, región afectada y tiempo de evolución del evento agudo. La Sociedad Europea de Cardiología y el ACC lo clasifican de la siguiente manera. Tipo 1. Infarto de miocardio asociado con isquemia por rotura de la placa aterosclerosa. Tipo 2. Infarto de miocardio secundario a isquemia debido a un incremento en el consumo de oxígeno o disminución del aporte. Tipo 3. Muerte súbita cardíaca inesperada, con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Tipo 4. Infarto de miocardio asociado con trombosis de stent. Tipo 5. Infarto de miocardio asociado con cirugía de revascularización coronaria. Hallazgos electrográficos según localización del infarto. Deflexión QS en B1, B2 y B3 anteroseptal afectará a la coronaria izquierda. Deflexión RS en B1 con ondas Q en B2 y B4 anterior afectará coronaria izquierda. Ondas Q en B4, B6, D1 y ABL anterolateral afectará coronaria izquierda.
Ondas Q en D2, D3 y ABF inferior afectará coronaria derecha. Ondas R altas en B1 y B2 de presión de ST en B1 y B4 posterior afectará coronaria izquierda o coronaria derecha. Ondas Q en D2, D3 y ABF con elevación de STA en B4 derecho en ventrículo derecho afectará coronaria derecha. Continuemos con el tema de síndrome coronario crónico o angina estable. Es la manifestación inicial y característica de la cardiopatía isquémica, donde existe afección repentina que detiene o reduce de manera considerable el flujo de sangre al corazón. Es un síndrome caracterizado por malestar en el pecho, mandíbulas, hombros, espalda o brazos, que aparece con el ejercicio o estrés emocional y remite con el descanso o con la administración de nitroglicerina. Las causas son ateroesclerosis coronaria, puede demostrarse isquemia miocárdica inducida por miocardiopatía hipertrófica o dilatada, y estenosis aórtica. A medida que aumenta el volumen de la placa, la masa ateroesclerótica tiende a permanecer externa a la luz arterial, lo que permite que el diámetro de la luz se mantenga dentro de lo normal. Esto se conoce como remodelado positivo. A medida que la placa invade la luz arterial, va disminuyendo el diámetro de la arteria coronaria afectada y se produce así isquemia miocárdica, como resultado de un desequilibrio entre el aporte de oxígeno de la sangre coronaria y el oxígeno consumido por el miocardio. Clasificación de la severidad de la angina. Clase 1. La actividad normal no causa angina. Angina secundaria a ejercicio extenuante rápido o prolongado. Clase 2. Ligera limitación de la actividad normal. La angina se presenta al andar o subir escaleras rápidamente, subir cuestas o con el ejercicio después de las comidas a temperaturas frías, con estrés emocional o solo durante las primeras horas después de despertarse. Clase 3. Marcada limitación de la actividad física normal. La angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas en llano o un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. Clase 4. Incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina en reposo. Síntomas. Se pueden dividir en 4 categorías según su localización, carácter, duración y relación con el ejercicio u otros factores que acentúan o alivian la angina. El malestar se suele describir como opresión, tensión o pesadez y puede ir acompañado de sensación de estrangulamiento, constricción o quemazón. El episodio de angina es breve, generalmente menos de 10 minutos. La molestia permanece en reposo y no desaparece fácilmente con los medicamentos. Hay falta de aire, ansiedad, náuseas, diaforesis, sensación de mareo o aturdimiento. Como se mencionó, este dolor torácico está asociado con actividad física, correr, caminar, mientras que en reposo los síntomas son mínimos o casi inexistentes. Los síntomas por lo general desaparecen algunos minutos después del cese de las actividades que lo precipitaron. En resumen, el síndrome coronario crónico o angina estable es un síndrome clínico frecuente y en ocasiones incapacitante, debido a episodios reversibles de isquemia miocárdica. Está caracterizado por malestar con un patrón reproducible que no cambia en 6 meses. Este malestar está presente en mandíbula, hombros, pecho, espalda y brazos, que aparece con ejercicio y estrés emocional y remite con reposo y nitroglicerina. Por último, hablaremos sobre el síndrome de hipertensión arterial. Para comenzar, debemos dar hincapié de que este síndrome es un problema a nivel nacional,
debido a que cerca del 40% de los mexicanos desconocen la enfermedad. El 60% tiene ya el diagnóstico, pero solo el 30% se controla. Asimismo, definimos a la hipertensión arterial como una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros sobre mercurio o una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros sobre mercurio. Manifestaciones clínicas, las cuales son cefalea, fosfenos, acúfenos, cansancio y nerviosismo. La fisiopatología es complicada y los estudios demuestran que participa el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque condiciona la acción de otros factores humorales y neurales, tales como la endotelina, el óxido nítrico, las catecolaminas, el FDE y el tromboxano. La hipertensión arterial se clasifica por cifras, de acuerdo a los siguientes criterios: óptima sistólica, normal, fronteriza, hipertensión arterial de grado 1, hipertensión arterial de grado 2, hipertensión arterial de grado 3, hipertensión arterial sistólica aislada. Los elementos para estadificación en riesgo para hipertensión arterial según la norma 030 SSA 1999 son hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 65 años, tabaquismo, dislipidemia, antecedentes heredofamiliares, obesidad, sedentarismo. Daño subclínico. Número 1. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Grosor íntima media carotidia mayor a 0.9 milímetros o ateroma. Los valores normales dependen de la edad, de la raza y del sexo. 3. Creatinina. En hombres de 1.3 a 1.5 y mujeres de 1.2 a 1.4. 4. Microalbuminuria. Daño orgánico establecido. 1 es la enfermedad vascular cerebral isquémica o hemorrágica. 2. Cardiopatía isquémica. 3. Insuficiencia renal. Creatinina en hombres mayor a 1.5 y en mujeres mayor a 1.4. Retinopatía estadio 4. Según la clasificación de Kate Wanneger, nos habla acerca de edema papilar. 5. Insuficiencia arterial periférica. 6. Diabetes mellitus. De acuerdo al séptimo reporte de la JNC7, el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica se basa en 2 mediciones, con técnica apropiada en 2 o más visitas médicas. Estadio 1, tensión arterial sistólica de 140 a 159 milímetros de mercurio o diastólica de 90 a 99. Estadio 2, tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o diastólica mayor a 100. Se debe realizar una historia clínica y un examen físico completo, y si está clínicamente indicado, pruebas complementarias en busca de daño a órganos blancos, diana e identificar factores de riesgo cardiovascular, así como los factores externos que pueden inducir o agravar la hipertensión dentro de las 2 primeras consultas. La segunda consulta debe de programarse dentro de un mes. Las medidas para el tratamiento no farmacológico útiles para la hipertensión arterial son: 1. Reducción y mantenimiento del peso, útil para así disminuir cifras de la tensión arterial. 2. Actividad física regular. Un ejercicio físico aeróbico de 4 a 3 veces por semana. Cada sesión deberá de ser de intensidad moderada a vigorosa y ser de al menos 40 minutos, para así disminuir los riesgos cardiovasculares y la pérdida de peso. 3. Dieta rica en vegetales. Se debe de individualizar la dieta de acuerdo a las preferencias del paciente, los requerimientos calóricos adecuados y condiciones médicas concomitantes. 4. Dieta baja en grasas, la cual hace hincapié en el consumo de vegetales, frutas, granos enteros y que incluye alimentos bajos en grasas saturadas. 5. Se recomienda una ingesta diaria de 5 a 6 gramos de sal en la población general. Se debe de tener cuidado en el adulto mayor, ya que incrementa su efecto sobre la tensión arterial, además de que la dieta no debe ser estricta, ya que en el adulto mayor puede haber hiponatremia. 6. Consumo moderado de alcohol. La disminución en el consumo de alcohol reduce la tensión arterial sistólica y diastólica. Recomienda un consumo moderado de alcohol, no mayor de 20 a 30 gramos de etanol en hombres y no más de 10 a 20 gramos en mujeres. El tratamiento de inicio en pacientes de hipertensión arterial comprende fármacos de primera línea, los cuales son: 1. Diuréticos triacídicos o clortradilona. 2. Betabloqueadores como metoprolol.
inhibidores de la coenzima convertidora de angiotensina, como el enalapril. 4. Antagonistas de los receptores de angiotensina, como los sartán. Y 5. Calcioantagonistas de acción prolongada, como el neudipino. Los tratamientos de segunda línea constituyen la combinación de 2 o más fármacos de la primera línea. La combinación es los diuréticos tiazídicos y ECA-ARA2, calcioantagonistas o beta bloqueadores se recomiendan para el inicio y mantenimiento de los tratamientos, tanto como monoterapia como combinada. La técnica para la toma de hipertensión arterial se divide en 3. 1. Las condiciones del paciente. 2. Condiciones del equipo. 3. Condiciones del observador. Hablaremos primero de las condiciones del paciente. 1. El paciente debe de abstenerse de fumar, tomar bebidas cafeinadas o Coca-Cola al menos 30 minutos antes de la toma. 2. Debe estar sentado con soporte para su espalda, su brazo descubierto sin accesorios y a la altura del corazón. Puede realizarse de forma supina, sentada o acostado. Condiciones del equipo. 1. Preferentemente se utilizará un esfingomanómetro mercurial o en su caso un aneroide recientemente calibrado. 2. Se utilizará un brazalete de acuerdo a las características anatómicas del paciente. Deberá cubrir el 40% de la cámara de aire y el 80% de la circunferencia del brazo. 3. Colocar el brazalete en la fosa cubital 2 a 3 centímetros por arriba del codo. 4. Establecer primero la presión arterial sistólica por palpación de la arteria braquial o radial y mientras se palpa dicho pulso se inflará rápidamente el manguito hasta que éste desaparezca. 5. Desinflar e inflar nuevamente hasta 30 a 40 milímetros sobre mercurio. 6. Desinflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros sobre segundo. Ruidos de Korokov. Primero, es un sonido más fuerte y agudo, el primero en escucharse cuando la presión sistólica es mayor que la presión del brazalete. Segundo, son murmullos oídos en la mayor parte del tiempo entre la primera y última fase. Y cuarto, se oyen en presiones aproximadamente de 10 milímetros sobre mercurio por arriba de la presión sanguínea diastólica, descritos ambos como golpeando pesadamente y amortiguados. Quinta fase, es el silencio que se oye a medida que la presión del brazalete cae debajo de la presión sanguínea diastólica. Cuidados del observador. 1. Favorecer en la consulta un ambiente tranquilo y confortable. 2. Explicar al paciente a paso lo que vamos a realizar para la toma de su tensión arterial. Y 3. Comunicar al paciente su lectura de presión arterial y explicar el significado de los valores que se obtuvieron. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para poder hablar acerca de este sistema es necesario conocer sus funciones. Regula la presión arterial, retiene agua y sodio. ¿Cómo se activa? Se activa cuando existe una disminución en la presión arterial, del volumen de líquido extracelular y cuando existe una disminución de sodio y de cloro. El proceso para que se lleve a cabo. Primeramente comienza en el hígado. El hígado de manera constante produce angiotensinógeno. El angiotensinógeno pasa a angiotensina 1 gracias a la renina producida por las células granulares. La angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina producida por el pulmón. La angiotensina 2 tiene varias funciones. Principalmente solamente mencionaremos 4. La producción de aldosterona, la producción de la vasopresina gracias a la estimulación de la neurohipófisis, la estimulación de la sed y la vasoconstricción arteriolar. Para entender el mecanismo de la vasopresina se realizó este esquema. La vasopresina necesita un receptor para poder ingresar a la célula. Este receptor es el ERB2. El ERB2 tiene que ser estimulado por ATP. El ATP fosforilado se convierte a AMP cíclico y la AMP cíclico estimula las acoporinas para así permitir el paso de agua. Otra parte de la aldosterona no necesita algún receptor, entra al citoplasma y del citoplasma al núcleo y su información se convierte después a RNM. El RNM tiene que estimular a la mitocondria para que la mitocondria produzca ATP. Una vez producido ATP, tiene que ocurrir la eliminación de potasio a través de la bomba ATPasa.